Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos en un tema complejo, pero creo que muy humano. Las raíces psicológicas de la adicción. Vamos a explorar una perspectiva bastante particular que surgió de una clase de psicopatología universitaria. Exacto. El material que vamos a analizar hoy viene justo de ahí, de esa clase. Se discutían las ideas de una psicoanalista, Susanna Dupuis, y su conexión con la llamada Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Figuras como Melanie Klein, Donald Winnicott, gente que estudió mucho las etapas tempranas. Justo. Y bueno, nuestra misión hoy es como desentrañar algunos conceptos que quizás suenan un poco abstractos al principio, Sí. como eso de la omnipotencia infantil, Exacto. O nuestra relación con la realidad. y ver cómo, según esta teoría, estos elementos se tejen, digamos, con las conductas adictivas. Importante eso. Con o sin drogas de por medio, ¿eh? Totalmente. Así que, bueno, preparémonos para este análisis. El punto de partida que se planteaba en la discusión es, la verdad, fascinante. Se preguntaban, ¿cómo usamos nuestra fantasía, nuestra capacidad de imaginar? Claro. La usamos para entender mejor la realidad, para navegarla, aceptando que tiene partes difíciles, dolorosas. O más bien la usamos como una vía de escape, para buscar esa satisfacción inmediata, ese todo ya, y así negar cualquier límite, cualquier frustración. Precisamente. Y esa segunda forma de usar la fantasía es la que se vincula con lo que en este marco psicoanalítico llaman omnipotencia infantil. Que no es un poder real, claro. No, para nada. Es una sensación interna, una fantasía de control absoluto, de que no necesitamos nada ni a nadie, de que podemos moldear la realidad como querramos. Según el material que analizamos, esta postura funciona como una defensa muy rígida contra el sufrimiento que, bueno, es inevitable. El sufrimiento de aceptar que no controlamos todo. Exacto, que dependemos de otros, que la vida tiene límites, que somos vulnerables al fin y al cabo. Y aquí es donde la conexión con la adicción se vuelve central en esta perspectiva, ¿no? La clase vinculaba muy fuerte esta visión omnipotente con el núcleo de la conducta adictiva. Me hace pensar en esa frase que se escucha tanto. Yo controlo, puedo parar cuando quiera. Eso sería una manifestación de esta omnipotencia. Es quizá la expresión más clara. La negación omnipotente es su máxima expresión. Pero fíjate qué interesante lo que se subrayó en la clase. A ver. Que desde este enfoque, la adicción no buscaría tanto el placer en sí mismo. No. Uno siempre piensa en la búsqueda de placer. Claro, pero aquí el énfasis está en evitar el displacer de conectar con una realidad, sea interna o externa, que se siente, pues, abrumadora, dolorosa, inmanejable. Entonces, se intenta manejar la ansiedad a través de una ilusión de control total sobre el objeto de la conducta adictiva. Un control que, por supuesto, es ilusorio. Totalmente ilusorio. Es una forma de decir, yo no necesito nada de la realidad ni de los otros. Con esto me basta. Una autosuficiencia ficticia. Entiendo. Y mencionaste antes un marco teórico específico. ¿Podríamos detenernos un poquito ahí? Se habló de Susanna Dupuis y la Escuela Inglesa. Claro, sí. Para entender la base de estas ideas, es útil mirar a la Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Figuras clave como Melanie Klein y Donald Winnicott, como decíamos. Ellos fueron pioneros en explorar las experiencias emocionales más tempranas, las de la infancia más profunda. La relación con la madre, el cuidador principal. Exacto. Se centraron en cómo esas dinámicas iniciales moldean nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, con la realidad. Cómo desarrollamos, o no, la capacidad de tolerar la frustración, de aceptar que dependemos de otros. De aceptar que no somos el centro del universo, básicamente. Y observaron cómo se va pasando, idealmente, por distintas etapas de dependencia. ¿Y cómo se conecta esto con la adicción según Dupuis? Bueno, Dupuis toma estas ideas para entender la adicción. La clase mencionaba cómo Winnicott, por ejemplo, describe etapas en el desarrollo emocional, desde una dependencia casi absoluta del bebé, luego una dependencia relativa en la niñez, hasta alcanzar, idealmente, una interdependencia adulta saludable. Interdependencia, o sea, no independencia total. Exacto. Implica poder cuidarse, claro, pero también reconocer que nos necesitamos mutuamente. Poder pedir ayuda, recibirla, depender sanamente de otros.
La adicción, desde esta perspectiva, representaría una especie de fijación, un estancamiento. Como quedarse atascado. Sí, como quedarse atrapado en una versión distorsionada de esa fantasía de omnipotencia infantil, y eso impide avanzar hacia esa interdependencia realista. Muy claro. Entonces, con esa base, ¿cómo define Dupuis la adicción específicamente? ¿Qué decía el material que analizamos? La llama una dependencia adicta. La describe como un modo de funcionamiento psíquico, uno donde se recurre a instrumentos externos. Instrumentos. ¿Te refieres a las drogas? Pueden ser sustancias, sí, pero también la comida, el juego, las compras, las relaciones, incluso el trabajo o el celular. Cualquier cosa externa. Ah, ok. O sea, es más amplio. Mucho más amplio. Y a esos instrumentos se les otorga un poder ilusorio. El poder de aliviar mágicamente la tensión interna. De negar la realidad que no nos gusta. De llenar un vacío. Entonces, lo importante no es la sustancia o la conducta en sí misma. Exacto. Lo crucial no es el objeto, si es legal o ilegal, si es comida o tecnología, sino la función que cumple para esa persona. ¿Y cuál es esa función? Mantener la ilusión de control omnipotente. Evitar el contacto con aspectos dolorosos de la realidad, especialmente la propia vulnerabilidad y la dependencia de los demás. Implica un cierto retiro emocional del mundo, un enfoque casi exclusivo en ese objeto o conducta, instrumentalizado. Y a veces tratar a las personas también como objetos, mencionaste. Sí, como medios para un fin. Es una defensa contra el dolor de sentirse necesitado, limitado, dependiente. En la clase se describió una dinámica muy particular asociada a este control omnipotente. Usaron dos conceptos que me llamaron mucho la atención: inanimizar lo animado y animizar lo inanimado. ¿Podemos desglosar eso? Sí, son conceptos potentes, la verdad, para ilustrar esta dinámica. Inanimizar lo animado, bueno, se refiere al intento de controlar a las personas. Que por naturaleza somos vivas, cambiantes, impredecibles. Exacto, autónomas. Pues se intenta controlarlas como si fueran objetos inertes. Es un esfuerzo por reducir su vitalidad, su espontaneidad, para hacerlas previsibles, manejables. Es como si, ante la angustia que genera la libertad y la vida del otro, se intentara convertirlo en una marioneta, en algo sin voluntad propia. Suena a relaciones de control extremo, de dominación. Totalmente. La discusión mencionaba ejemplos que iban desde la tiranía en las relaciones de pareja, la violencia posesiva donde se busca anular al otro, hasta casos ya muy extremos como la necrofilia, que se mencionó como el intento máximo y más siniestro de controlar lo vivo volviéndolo completamente inerte, despojándolo de toda vitalidad. ¡Qué fuerte! Es un intento desesperado por eliminar la imprevisibilidad de la vida. Así es. Y la contraparte, animizar lo inanimado. Sería el movimiento complementario, digamos. Consiste en atribuir cualidades mágicas, poderes casi vitales, a objetos o sustancias que, obviamente, no los tienen. Como darle a la droga el poder de transformar la realidad. Exacto. O de solucionar todos los problemas. O pensar que una colección obsesiva de objetos perfectamente ordenados puede detener el tiempo, o controlar el caos del mundo exterior. Es darle a lo inerte un poder que en realidad reside en la fantasía de la persona. Incluso se mencionó el uso de la fotografía. La fotografía. Sí, no como recuerdo, sino como un intento de congelar la realidad, de poseerla, de detenerla. Se citó la película Blow Up, que está inspirada en un cuento de Cortázar, como ejemplo de esa fantasía. Fascinante. Y para que esto no quedara tan abstracto, el material daba ilustraciones clínicas, ¿no? Recuerdo una sobre un paciente que intentaba como convertir a su terapeuta a su manera de ver el mundo. Sí, ese caso ilustraba bien el intento de controlar al otro, de inanimizarlo, y cómo reaccionaba con furia cuando su pareja, a quien trataba como un objeto al que le había atribuido ciertas cualidades, animizado. Mostraba autonomía o lo desafiaba. Exacto. Le rompían la ilusión de control. Era insoportable para él. También se habló de una paciente con una compulsión por seducir hombres, ¿no? Correcto. Ella misma los describía como cosas que coleccionaba para confirmar su teoría sobre ellos. Una forma de inanimización. Lograrlo le daba un alivio, pero muy fugaz. La tensión interna volvía enseguida. ¿Y qué pasaba con esa tensión? Se descargaba en actos de violencia hacia sus padres.
justamente las figuras que representaban esa dependencia infantil que ella rechazaba con tanta vehemencia. ¡Qué complejo! Este caso mostraba cómo la adicción, en este marco, es un patrón de relación. Exacto. Un patrón de relación con el mundo y con los otros, más que un problema aislado con una sustancia. La sustancia o la conducta es el vehículo, pero el problema de fondo es esa dificultad con la dependencia y la realidad. Ahora bien, el análisis no ponía todas las conductas en la misma bolsa. Se describió una especie de escala de gravedad, ¿verdad? Empezando por algo llamado instrumentación esporádica. Así es. No todo uso de un instrumento externo es adictivo en este sentido tan profundo. En la instrumentación esporádica, una persona puede usar objetos o conductas. Disfrutar de una buena comida, tener un hobby, tomar una copa con amigos. Exacto. Usar cafeína para estudiar. Cosas así. Se usan para aliviar tensiones o darse un gusto, pero sin que esto domine la vida de la persona. Predomina la conexión realista con el mundo, las relaciones significativas, la capacidad de interdependencia. El objeto es un recurso más, no el centro del universo psíquico. Pero la cosa cambia, entiendo, cuando se pasa a la instrumentación adicta. Ahí es donde la cosmovisión omnipotente toma el control. La conexión con la realidad se debilita mucho y el objeto adictivo se vuelve central para regular el estado interno. Y aquí es donde, según la clase, emergen defensas muy características que funcionan como pilares de esta postura. ¿Cuáles serían esas defensas? Se mencionaron 3 principales. Primero, la distorsión. ¿Distorsión de qué? La percepción de la realidad externa, que puede llegar a ilusiones o percepciones alteradas, pero también, y muy importante, una distorsión interna, de los propios valores éticos. ¿Cómo? Pues se minimiza el daño, se justifican acciones, se reinterpreta la realidad para que encaje con la necesidad adictiva. No es para tanto, todos lo hacen. Ya veo. La segunda defensa. El desafío. Una actitud constante de ir contra los límites, las normas, la ley y fundamentalmente contra la dependencia misma. Hay una búsqueda de poder a través de la transgresión, a veces incluso a través de la crueldad. Se citó una frase muy gráfica en la clase. ¿Cuál? Nada puede temer a quien todos temen. Es buscar seguridad infundiendo miedo como forma de negar la propia vulnerabilidad. Uf. ¿Y la tercera? Y la tercera, quizás la más básica, la negación. El rechazo activo de la realidad displacentera, de los límites, de la necesidad de otros, de las consecuencias de los propios actos. Es lo que permite sostener esa burbuja omnipotente. Exactamente. Es el a mí no me va a pasar, yo controlo. Interesante cómo estas defensas se entrelazan para mantener esa ilusión de control. Incluso se mencionó el mito de Peter Pan en este contexto. Sí, como una metáfora cultural potente de ese deseo de no crecer, de evitar las responsabilidades y las complejidades de la vida adulta, de la dependencia, de la mortalidad. Peter Pan vuela, ¿no? Está por encima de las ataduras de la realidad terrenal, en un mundo donde el tiempo parece no pasar. Representa esa fantasía de eludir la condición humana. Claro, avanzando en esa escala de gravedad que se describió en la clase, ¿qué viene después de la instrumentación adicta? Se mencionó el proselitismo. Aquí la persona no solo está atrapada en su propia dinámica adictiva, sino que siente una necesidad compulsiva de inducir a otros a ella. Como contagiar a otros. Algo así. No se trata de compartir un placer genuino, sino de activamente reventar a otros, usando la jerga que se mencionó, de meterlos en el mismo mundo. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la explicación psicológica? La que se ofreció es que serviría para calmar la propia angustia y la persecución interna. Si otros comparten mi visión del mundo y mi conducta, quizá no estoy tan loco, tan solo o tan mal. Se buscan cómplices para validar la propia defensa omnipotente. El ejemplo clínico que se dio para esto fue muy duro, el de un joven de 19 años que presenció una situación de violencia extrema, en un contexto de consumo. Sí, fue un relato impactante, la verdad. Describía haber presenciado una violación grupal, sintiéndose paralizado, aterrado, pero como disociado, como idiota, usó esas palabras. Y contó cómo, en medio de esa experiencia tan traumática, conectó la imagen de la víctima con la de su hermano menor. ¡Qué terrible! Sí. Era un ejemplo muy crudo de la confusión, el horror, y cómo esa experiencia podía empujarlo hacia una dinámica proselitista o de mayor desconexión, como una forma desesperada de manejar una angustia insoportable.
¿Y el último escalón descrito en esta escala fue la criminalidad? Correcto. En este punto ya extremo, según la perspectiva analizada, la distinción entre la fantasía omnipotente y la realidad externa se vuelve casi inexistente. Se borran los límites. La compulsión ya no es solo usar el objeto adictivo, sino destruir activamente cualquier cosa que represente la dependencia, la bondad, la ternura, la vida misma en su aspecto más vulnerable. ¿Por qué esa destrucción? Porque la contemplación de lo bueno o lo tierno se vuelve intolerable. Contrasta brutalmente con el propio estado interno de vacío, de persecución, de destructividad. Entonces se busca eliminar aquello que recuerda la propia carencia o la dependencia rechazada. El material indicaba claramente que estos casos requieren una intervención psiquiátrica y abordajes muy especializados. La capacidad de simbolizar y conectar está severamente dañada. Bien, hemos recorrido bastante terreno conceptual, ¿eh? Si intentamos sintetizar un poco, ¿qué nos llevamos de esta exploración basada en la clase de psicopatología? Yo creo que la idea central, la más potente, es que esta perspectiva nos invita a mirar la adicción de otra manera. No como un simple problema de falta de voluntad o una mera búsqueda de placer químico. ¿Sino como algo más profundo? Exacto. Como la manifestación visible de una lucha psicológica mucho más honda. Una lucha, desde este enfoque psicoanalítico, con nuestras fantasías más tempranas de omnipotencia. Con la dificultad enorme que a veces supone aceptar que somos dependientes por naturaleza como seres humanos, y con la capacidad de conectar y procesar una realidad que, inevitablemente, incluye dolor y límites. Entonces el foco se desplaza. Ya no está tanto en el objeto o la sustancia adictiva, No. sino en la función que cumple para la persona. Exactamente. El objeto o la conducta adictiva se convierte en un instrumento para sostener una visión del mundo muy particular, una defensa desesperada contra el dolor de sentirse vulnerable, necesitado, dependiente. Se prioriza esa ilusión de control y autosuficiencia por sobre la conexión real, con uno mismo, con los demás, con la complejidad de la vida. Es un intento, al final trágico, de negar la condición humana. Es una perspectiva que, la verdad, da mucho que pensar. Y quizá como reflexión final para quien nos escucha, partiendo de esta dinámica entre omnipotencia y realidad que hemos analizado, podríamos preguntarnos, más allá de las adicciones clínicas severas, ¿en qué otros ámbitos de la vida cotidiana podríamos reconocer estos mismos mecanismos en juego? Aunque sea de forma más sutil, claro. Donde vemos intentos de inanimizar relaciones, de tratar a personas como objetos previsibles para sentirnos más seguros. O al revés. O de animizar objetos, ¿sí? Dándoles un poder casi mágico. Pensemos en la tecnología, el dinero, el éxito, para mantener una ilusión de control sobre nuestra ansiedad o nuestro destino. Es una excelente pregunta para la reflexión personal, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en cada quien esa tensión? Esa tensión constante entre aceptar nuestros límites, nuestra interdependencia, y ese anhelo, a veces muy poderoso, de querer tenerlo todo bajo control. De sentirnos omnipotentes frente a las incertidumbres de la vida. Ahí queda la inquietud planteada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer. Hasta la próxima exploración.